6, ¿cierto? El buen pastor y la resurrección. El texto clave es Juan capítulo 11, versículo 25-26, donde dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, ¿ya? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Preguntaba Jesús. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos esto, ¿cierto? Firmemente. Y Dios nos ayude a cada día ir afirmando la fe, ¿cierto? En nuestro Señor Jesucristo. Bien, dentro del libro del Evangelio de Juan, ¿cierto? Se considera como el séptimo discurso, ¿ya? Donde habla del buen pastor, ¿ya? Comenzamos, ¿cierto? En el capítulo 10, ¿ya? Donde Jesús, ¿cierto? Comienza hablando y se identifica a él como el buen pastor, ¿ya? Constituye, ¿cierto? El último discurso público de Jesús y el último enfrentamiento también con los dirigentes judíos, ¿ya? Introducido con una alegoría del buen pastor que ama y se sacrifica por sus ovejas, ¿ya? Entonces, este pasaje está relacionado con la fiesta también ahí de la dedicación y, ¿cierto? Celebrada en el mes de diciembre, a los 2 meses y medio, ¿cierto? Del transcurso de la fiesta de los tabernáculos, ya lo que vimos la clase pasada. Entonces, aquí vemos, ¿cierto? En este capítulo que Jesús emplea la figura del buen pastor para señalar, ¿cierto? Un contraste marcado ya entre su propio ministerio, ¿cierto? Y el de los falsos pastores, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que una manera lógica para ligar, ¿cierto? Estos capítulos del capítulo 5 al 11, ¿ya? Donde podemos ver la sanidad del paralítico, ¿cierto? La alimentación de los 5.000, eh, formaron, ¿cierto? La introducción al discurso de Cristo, ya como la fuente, el sostén de la vida, ¿cierto? En los capítulos 5 y 6, y el discurso de Cristo como la fuente de la verdad y la luz, ¿cierto? En los capítulos 7 y 8. Se ilustra en la sanidad del ciego, ¿cierto? En el capítulo 9, si ustedes ven ahí, podemos estudiar la palabra, ¿cierto? En el capítulo 9, donde dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿ya? Y después, ¿cierto? Los fariseos interrogan al ciego de nacimiento, ¿ya? Y en el capítulo 10, ¿cierto? Tenemos este discurso que presenta a Cristo como amor, en que el pastor, ¿cierto? Da su vida por sus ovejas, ¿ya? Eh, ilustra también la resurrección, ¿cierto? De Lázaro en el capítulo 11. Entonces, podemos ver aquí, ¿cierto? Que este libro es maravilloso. Bueno, y los judíos y especialmente los fariseos presentados en los capítulos anteriores, ya se presentan como opositores, ¿cierto? Y hostiles a lo que Jesús estaba enseñando y predicando, ¿ya? Y aquí también en este capítulo, ¿cierto? Y lo que vamos a estudiar, estos judíos y fariseos se describen como los falsos pastores, ¿ya? Así que Dios vaya ayudándonos en esta hora. Bueno, este capítulo, ¿cierto? Debe leerse con el trasfondo, ¿cierto? De varios pasajes en el Antiguo Testamento, donde Dios es considerado como el buen pastor, ¿cierto? En el libro de Salmos, el libro de Isaías, y algunos de los profetas como falsos maestros y pastores. Isaías, Jeremías, ¿cierto? Ezequiel, Zacarías. Ahí hay varios capítulos donde se puede ver y estudiar todo esto. En este capítulo, Jesús se presenta como el cumplimiento, ¿cierto?, de la profecía de Ezequiel 34:23, donde dice, yo levantaré sobre ellas un solo pastor, ya mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará, ¿cierto? Y así será su pastor. Entonces, también hay varias referencias al pastor de ovejas en los libros sinópticos, ya en Mateo, en Lucas, ya sin una introducción ni descripción del escenario. Entonces,
Jesús inicia su discurso, ¿ya? Aparentemente una continuación del capítulo 9, ¿ya? Una indicación de esto es que desierto, desierto, ¿cierto? La traducción de la doble exclamación griega nunca se usa para introducir un nuevo escenario ni comenzar un nuevo discurso, ¿ya? El redil era un lugar seguro contra las fieras, contra los ladrones y contra las tempestades, ¿cierto? Si podemos leer aquí, ¿cierto? El capítulo 10 habla sobre la parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, ¿ya? Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, ¿ya? Entonces, normalmente, ¿cierto? El redil consistía de un círculo o de un cuadrado, ¿ya? Rodeado por un muro de piedras, ¿ya? Y con una sola entrada. Entonces, los pastores metían ahí sus ovejas dentro de ese corral, de ese redil, ¿cierto? Para las horas de la noche, y uno de ellos, ¿cierto? El portero se acostaba, ¿cierto? En la entrada, en la abertura, en la puerta, ¿ya? Los pastores y los que ellos conocían, ¿cierto? Podían entrar y salir. Aquí está hablando del portero, digamos, ¿ya? El portero dejaba entrar y salir, ¿cierto? A los pastores y los que eran conocidos, ¿cierto? Con el permiso del que guardaba la entrada, ¿ya? Pero este resistiría, ¿cierto? A un ladrón hasta la muerte si fuera necesario. Entonces, la única manera segura, ya que el ladrón tenía para entrar, ¿cierto? Sería saltando por el muro, ¿ya? El hecho de subir por otra parte y no por la puerta lo identificaría como ladrón y salteador, como decía Jesús ahí, ¿ya? Entonces, el pastor, cuyas ovejas, ¿cierto?, se guardaban en el redil, tendría acceso libre por la entrada principal, por la puerta. Entonces Jesús, en esta afirmación, solo establece la rutina que era conocida generalmente, ¿cierto?, en el Medio Oriente. Cuando el verbo traducido oyen, ¿cierto?, es seguido por el caso genitivo, ¿cierto?, en el versículo 3 estamos hablando, el significado es que oyen con comprensión y con aprecio, ¿ya? Y Dios nos ayude a nosotros a hacer esto, que seamos buenas ovejas, ¿cierto? Que podamos ser buenos cristianos y tengamos, ¿cierto? Y aprendamos a escuchar, a oír la voz del Señor con comprensión y con ese aprecio que tanto nos sirve a cada uno de nosotros, ¿ya? Mire, Borchet describe, ¿cierto?, su experiencia en Palestina, ¿ya? Borchet es un escritor, y él describe su experiencia en Palestina y cómo los pastores de ovejas las guiaban, ¿ya? Yendo adelante y cantando o silbando. Entonces, las ovejas aprenden a distinguir el timbre de la voz de su dueño y lo siguen en fila, ¿ya? Aún por las calles transitadas por autos, ¿cierto? Y Borchet observó cómo los pastores van de mañana al redil, donde están las ovejas mezcladas de varios pastores. ¿Ya? Mire qué importante esto. ¿Ya? Cuando el pastor va al redil en la mañana, ¿cierto?, a buscar sus ovejas, todas las ovejas están mezcladas ahí de varios pastores. ¿Ya? Y cuando el pastor, ¿cierto?, empieza a hablar uno por uno, ¿cierto?, los pastores se ubican en el portón del redil y comienzan a cantar y silbar. Entonces, todas las ovejas suyas, ¿cierto?, de aquel pastor, se levantan de entre las otras y comienzan a seguirle. Entonces, dejando a todas las demás en su lugar y esperando su turno, ¿ya? Por eso la palabra dice, las llama por nombre. Indica, ¿cierto?, que hay un valor especial e individual que el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, asigna a cada oveja, ¿ya? Dios nos bendiga. Borchet, creo que vi una pregunta ahí, pero Borchet es un escritor,
es un teólogo, ¿cierto?, que ha escrito algunos de los libros, y en este libro, ¿cierto?, en el material de donde extraemos la información, ¿cierto?, aparece él ahí, ¿cierto?, indicando alguna referencia, ¿ya? Bien. En el versículo 4, ¿cierto? Este cuadro que describe la manera de conducir las ovejas difiere grandemente de la costumbre en la mayoría de los países que hoy día, ¿cierto?, podemos ver. En vez de ir por delante de las ovejas, ¿cierto? Nosotros conocemos eso y hemos visto acá para el sur de Chile, ¿cierto? En la Patagonia sobre todo, eh, el pastor va atrás, ¿cierto? Las ovejas van delante, el pastor va atrás, ya abriendo camino y enfrentando cualquier peligro. Pero acá en esta ilustración, ¿cierto? Y en Palestina, digamos, en Medio Oriente, el pastor siempre va adelante, ¿ya? Entonces, el pastor va abriendo camino, va enfrentando cualquier peligro, ¿ya? Los dueños o pastores, ¿cierto? En nuestros países, ¿cierto? Van detrás, muchas veces a caballo o con perros, ¿cierto? Que asustan y aún muerden las piernas para obligarlas a moverse en cierta dirección. Pero allá no, allá es todo lo contrario, ellos iban cantando, silbando, y las ovejas seguían la voz de sus pastores. Entonces la expresión la suya o las suyas propias, ¿cierto?, se traduce en un pronombre posesivo, enfático, que indica que las ovejas son su propiedad y que gozan de una relación íntima con el pastor, ¿ya? Entonces, podemos ver que aquí, ¿cierto?, el versículo 3 y 4 implica que también habrá otras ovejas que no son las suyas, y que no salen tras el pastor. Entonces, dice que conocen su voz, es una expresión que no solo habla de la habilidad, ¿cierto?, de distinguir un sonido, sino también de confianza, en la orientación sabia, ¿cierto?, de su dueño, sabiendo que las quiere y las guiará a lugares de buen pasto y de buena agua, ¿ya? Así que Dios nos ayude. Se cuenta que en una ocasión, ¿cierto?, un hombre se vistió de la ropa de un pastor para determinar si sus ovejas le seguirían, ¿ya? Pero cuando quiso imitar el llamado del pastor, las ovejas se levantaron, las ovejas levantaron la cabeza y corrieron, pero no hacia él, sino en la dirección opuesta, ¿ya? Entonces, en esta manera se comprobó que las ovejas siguen más bien por el timbre de la voz y no por la vista, pues la vista, ¿cierto?, nos puede engañar, ¿ya? Así que Dios nos ayude, ¿cierto?, para poder saber distinguir claramente la voz de nuestro Señor Jesucristo y la voz también, ¿cierto?, del Espíritu Santo. ¿Ya? Dios nos bendiga. Bien, la aplicación a Jesús, ¿cierto?, de los versículos 7 al 18, ¿ya? Donde vemos que Jesús, ¿cierto?, es el buen pastor, ¿ya? Donde dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿ya? Jesús, ¿cierto?, se identifica en la alegoría como la puerta y el buen pastor, ¿ya? Ambas figuras tienen, obviamente, que ver con la salvación. La puerta, ¿cierto?, da acceso a la seguridad espiritual de la salvación. Y el buen pastor, ¿cierto?, conduce, alimenta y utiliza, ¿cierto?, las ovejas para su propósito. O sea, como el buen pastor, Jesús se compara, ¿cierto?, con los falsos pastores, en que ellos roban y matan las ovejas, mientras que él voluntariamente, ¿cierto?, expone su propia vida a la muerte por todas las ovejas, ¿ya? Entonces, dado que los oyentes no habían entendido, ¿cierto?, este significado de las figuras que Jesús estaba utilizando, les habló de nuevo y, es decir, ¿cierto?, aclaró y amplió lo que ya Jesús había dicho. Entonces, también, ¿cierto?, emplea otra vez el yo soy, ¿ya? O el ego, ¿cierto? O Amy,
¿cierto? En el griego. Y el predicado de, ¿cierto? La puerta de las ovejas. Entonces, la metáfora puerta se usa en varios pasajes del Nuevo Testamento. Ya, Lucas, en Hechos, en 1 Corintios. Y al decir enfáticamente yo soy, ¿cierto? Implica que no hay otra puerta. Entonces, aprovechando, ¿cierto? La descripción que había hecho, ¿cierto? De la costumbre que tenían los pastores, Jesús revela, ¿cierto? La naturaleza de su misión, ¿ya? La puerta de las ovejas, ¿cierto? Es la puerta al acceso, ¿cierto? Para las ovejas, ¿ya? Entonces, basándonos en este versículo, dice que no es la puerta del corral, ¿ya? Sino de las ovejas. Entonces, el pensamiento, ¿cierto? Se relaciona con la vida y no simplemente con la organización, ¿ya? Entonces, la figura o la metáfora, ¿cierto? De la puerta sirve para revelar la identidad y la misión de Jesús, ¿cierto? La única provisión de Dios para admitir a los hombres, ¿cierto?, en la seguridad de su salvación. Entonces, el versículo 8 presenta un serio problema aquí de interpretación. Muchos traductores han buscado la manera para suavizar, ¿cierto?, el impacto de todos los que vinieron antes de mí, ¿cierto? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Entonces, eh, dice, todos los que vinieron antes de mí, pero no hay una salida convincente. Algunos manuscritos, ¿cierto?, de menor valor, omiten antes de mí, ¿cierto? Pero el verbo en el tiempo aoristo, traducido vinieron, ya igual apunta a un tiempo antes de él, obviamente. Por otro lado, seguramente el término todos no se refiere a Abraham, ni a Moisés, ni a Isaías, ¿cierto? Entonces, considerando este contexto, ¿cierto? Y el conflicto que Jesús había tenido con los líderes religiosos, y especialmente con los fariseos, ¿cierto? Es más probable que se refería, obviamente, a ellos, ¿ya? La Reina Valera, ¿cierto? Traduce un verbo en el tiempo presente, son, dice, ¿ya? Como si fuera imperfecto. Eran para corresponder al verbo, ¿cierto? Aoristo que era, vinieron. Entonces, sin embargo, la mayoría de las traducciones o comentaristas lo traduce son. Entonces, esta traducción son, más fiel al texto griego, ¿ya? Corrobora la referencia a los opositores contemporáneos de Jesús, ¿ya? O sea, a los fariseos, los que estaban ahí, los judíos, los cuales estaban viviendo y realizando su obra, ¿cierto? Precisamente en ese tiempo, ¿ya? Los líderes religiosos eran, ¿cierto?, como los falsos profetas del Antiguo Testamento, quienes tenían interés solo en lograr su propia ventaja y defender sus propios privilegios, ya olvidándose así de las necesidades del pueblo. Entonces, las ovejas sí les oyeron el sonido de sus voces, ¿cierto?, de aquellos judíos, de aquellos fariseos, pero no les oyeron para obedecerle, ¿ya? Entonces, el significado del verbo cuando rige, ¿cierto?, el caso genitivo. Así, ¿cierto? Los verdaderos creyentes perciben que la voz de tales maestros es extraña, ¿cierto? Y no les siguen. Entonces se discute, ¿cierto? Que si este versículo se refiere, obviamente, a las ovejas o a los pastores, ¿ya? Joven, ¿cierto? Otro escritor por ahí, ¿cierto? Citando la referencia del versículo anterior y el pronombre singular alguien, ¿cierto? Opina que se refiere a los pastores. Y además, ¿cierto? Hallará pastos en la tarea, obviamente, del pastor y no de las ovejas, porque el pastor era el que guiaba, ¿cierto?, el rebaño. Pero también otros eruditos por ahí, ¿cierto? Eh, comentan también que se puede referir a las ovejas o a ambos grupos, ¿ya? Se repite el versículo 9, ¿cierto? La afirmación enfática, yo soy la puerta, ¿ya? Implicando que no hay otra entrada en absoluto. Entonces, Pedro, ¿cierto? Tendría este concepto en mente cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, ¿ya? Dios nos ayude. Entra por mí, ¿cierto? Es enfático en el texto griego, ¿ya? Con el cual se inicia la frase
por mí si alguien, o sea, será salvo, ¿cierto? Es un verbo empleado más frecuentemente en los sinópticos que en el libro de Juan, ¿ya? Por ejemplo, Mateo, Marcos, en Lucas, ¿cierto? En Mateo 15 veces se usa, en Marcos 15 veces, en Lucas 17 veces. Pero es evidente, ¿cierto?, que en este evangelio se refiere a la salvación espiritual, para la cual, obviamente, Jesús vino a esta tierra, ¿ya? Otra vez Jesús pone, ¿cierto?, en el versículo 10, ¿ya?, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en el contraste más agudo, ¿cierto?, la misión, ¿cierto?, de los opositores con la de Jesús, ¿ya? La de ellos, obviamente, era la destrucción y muerte, pero la de Jesús es vida abundante. Entonces debemos notar el contraste enfático entre el ladrón y yo, ¿cierto?, como lo dice aquí Jesús. Y estas tres acciones de los enemigos, ¿cierto?, tienen la meta de ganancia para ellos mismos, o sea, que resulta en una total pérdida para las ovejas, obviamente. Ya, el verbo matar significa sacrificar, ¿ya? En cambio, la misión de Jesús es la de proveer vida y ganancia para las ovejas, ¿cierto? Que resultaría, obviamente, en la total pérdida de sí mismo, o sea, de su muerte, ¿ya? Dios nos ayude. El enfático yo soy, ¿cierto? Como Jesús lo dice muchas veces. Esto excluye a todos los demás que pretenden este título, ¿ya? Por lo menos en el sentido absoluto. El adjetivo atributivo, ¿cierto? Buen describe una cualidad del sujeto que modifica. Entonces, el término tiene varios aspectos que incluyen hermoso, noble, agradable, útil y bondadoso, en contraste con corrupto, malo, inútil e inicuo. La descripción incluye todas las cualidades del pastor ideal, ¿cierto?, que tiene que ver con el interés y beneficio de las ovejas, ¿ya? Amor, cuidado, protección, cariño, coraje y disposición de poner su propia vida por las ovejas. Entonces, obviamente esta es la evidencia suprema de que Él es el buen pastor en contraste con los falsos pastores. ¿Ya? La expresión pone su vida, es particular a Juan, ¿ya? Pero este autor también la emplea varias veces, ¿cierto? En el capítulo 10, en el capítulo 13, en el capítulo 15 también, ¿ya? Así que Juan utiliza varias veces esta frase, ¿ya? Jesús presenta otro contraste, ¿cierto?, en el versículo 12, como dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Jesús presenta, ¿cierto?, otro contraste entre él y los líderes religiosos de su día, los cuales son asalariados, ¿ya? No dueños, y se describen como más interesados en protegerse que en exponerse para defender las ovejas, ¿cierto?, de las fieras. El término asalariado, ¿cierto?, se encuentra en el Nuevo Testamento solo aquí, y en Marcos es traducido como jornaleros, ¿ya? Entonces, ellos cuidan las ovejas, no por el bien de estas, sino por el sueldo que reciben. Son auténticos mercenarios. Su prioridad, ¿cierto?, obviamente es cuidarse a sí mismo antes de cuidar a las ovejas. Por esto, y porque, ¿cierto?, las ovejas no son suyas propias, no están dispuestos a exponerse al peligro cuando aparece, ¿ya? Entonces, en un sentido, son peores que los ladrones, ¿ya? Pues defraudan, ¿cierto?, la confianza puesta en ellos, ¿cierto?, por los dueños de la oveja. Entonces, la Mishnah, ¿cierto?, establece la responsabilidad legal de los pastores a sueldo, ¿ya? Si ataca un lobo, ellos deben defender a las ovejas, pero si dos o más atacan, no son responsables por la defensa, ¿ya? Entonces, la figura del lobo
se refiere, ¿cierto?, a toda persona o poder, ¿cierto?, que intenta frenar o destruir el reino de Dios. Como Jesús repitió, ¿cierto?, yo soy la puerta, por segunda vez, ¿cierto?, afirma ser el buen pastor. Entonces, pero agrega, ¿cierto?, otra dimensión de su título, además de ser bueno. El conocimiento mutuo, ¿cierto?, con las ovejas. El buen pastor se interesa por el bienestar individual de las ovejas y las considera mías. Entonces, en contraste con el asalariado, ¿cierto?, y las conoce individualmente y por nombre, dice, dándose cuenta, ¿cierto?, de este trato cariñoso, las ovejas responden aprendiendo a reconocer, ¿cierto?, la voz de su pastor. Repite, ¿cierto?, el concepto de poner su vida por las ovejas en el versículo 11. ¿Ya? Se expresa en tercera persona, mientras que aquí en primera persona singular. ¿Ya? Entonces, aquí describe la obediencia desinteresada de parte del Hijo en su relación con el Padre. La expresión otras ovejas, que no son de este redil, ¿cierto? En el versículo 16, lo vamos a leer, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, este recalca, ¿cierto?, aún más el concepto universal. ¿Ya? La interpretación más natural es que redil se refiere al judaísmo, ¿cierto?, y otras ovejas a los gentiles, ¿ya? No a los judíos en territorios gentiles como algunos también por ahí sugieren, ¿ya? En la misma manera que las ovejas oyen y reconocen la voz del buen pastor, y que las verdaderas creyentes, ¿cierto?, oyeron y obedecieron la voz del buen pastor, así en generaciones siguientes los verdaderos creyentes oirán y obedecerían las palabras de Jesús pronunciadas por sus siervos. Dios nos ayude. El resultado de este proceso, ¿cierto?, es que así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El verbo habrá es más bien llegará a haber, ¿cierto?, indicando el proceso. Entonces, este pasaje refleja la visión profética del Antiguo Testamento de que la bendición, ¿cierto?, del Mesías se desbordaría de la nación judía, alcanzando a las naciones gentiles. Ya ahí tenemos varios pasajes bíblicos. Y en los sinópticos, esta visión se amplía y se afirma. Bien. En el versículo 17, ¿cierto? Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces dice literalmente, por esta causa me ama. La pregunta natural, ¿cierto?, que surge de este versículo es si el amor del Padre para con el Hijo depende de su muerte en la cruz. Entonces, este evento no se representa naturalmente como el origen de ese amor, sino como su manifestación suprema. Ciertamente el Padre ama al Hijo por ser su único, de su misma naturaleza y por la coexistencia eterna de los dos, por lo que estaban hablando hace un poquito rato atrás en la clase anterior, ¿cierto? Que se puede reafirmar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿ya? Entonces, Borchet evita el problema con esta traducción, ¿ya? Porque el Padre me ama, ¿cierto? Esa es la razón, pongo mi vida. Notamos aquí, ¿cierto?, la estrecha relación entre la muerte y la resurrección del Hijo para la salvación del mundo. ¿Ya? Ciérreme la puerta, por favor, bien cerrada. Entonces, la una siendo completa, ¿cierto? Sin la otra. La una no siendo completa sin la otra. Él pone su vida, ¿cierto?, con el fin o propósito de volverla a tomar. Entonces, la expresión pongo mi vida se repite 3 veces. ¿Ya? Versículo 11, versículo 15 y versículo 17. Enfatizando el hecho de que fue por su propia voluntad en perfecta armonía con la del Padre. Esto significa que el Padre ni siquiera tuvo que ¿cierto?, obligar a Jesús o pedírselo, sino que él mismo puso su vida por cada uno de nosotros. Entonces Jesús contempla su muerte y su resurrección como un hecho ya realizado o en el proceso de realizarse. Entonces,
Nada es más claro, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento que el hecho de que la muerte de Jesús fue un acto voluntario de su parte, ya, del punto de vista de Dios, ¿cierto? La cruz no fue obviamente un accidente, eh, era todo, ¿cómo se dice?, voluntad de él, ¿cierto? Ni el fruto del odio, ¿cierto?, de los líderes religiosos, aparte, ¿cierto?, del control, nada quedaba aparte de todo eso, era la voluntad divina, ¿cierto? Era el control divino que Jesús tenía sobre todas las cosas. Entonces, debemos notar el contraste, ¿cierto?, entre nadie y yo, ¿cierto? Como en el versículo 18, donde dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿ya? Entonces, poder, ¿cierto? Eh, bueno, Jesús estuvo siempre en control de su vida, aún en la cruz. ¿Ya? Poder traduce el sustantivo griego que significa autoridad, derecho, libertad, poder y habilidad. ¿Ya? Entonces, en los escritos juaninos abundan las referencias al término mandamiento, ya 11 veces en el Evangelio y, ¿cierto? Y 18 en las epístolas. Entonces, toda la vida de Jesús se realizaba bajo la dirección y en perfecta obediencia de la voluntad o mandamiento del Padre, ¿cierto? La cruz y resurrección fueron la culminación gloriosa de una vida obediente al propósito redentor del Padre, ¿ya? Aquí podemos ver, ¿cierto?, un semillero homilético donde se puede ver, ¿cierto?, donde habla de Jesús es nuestro buen pastor, ¿ya? Entonces el pastor de las ovejas, ¿cierto?, vigila a sus ovejas tanto en la lluvia como en los días de sol. Él expone su vida para protegerlas. Jesús tomó este ejemplo de su propio entorno, ¿cierto?, y comparó su ministerio con el trabajo que hace un buen pastor, ¿ya? Entonces, en contraste con el trabajo del pastor malo, al que él llama asalariado, ¿ya? Entonces aquí podemos ver varias características, ahí ustedes después lo van a poder estudiar, ¿cierto? Las características del asalariado, ¿cierto? No es el pastor, no tiene relación con las ovejas, huye frente al ataque del lobo o del ladrón y no le importan las ovejas. Y las cualidades del buen pastor es que ama a sus ovejas, las ovejas saben que su pastor las ama, las lleva a lugares de reposo y las cuida durante todas las horas del día. Las ovejas tienen una lealtad absoluta hacia su pastor, ya lo siguen día y noche a cualquier parte, les da vida en abundancia, dicen, ¿cierto? Y hay muchas características para abajo, ¿ya? Así que Dios nos ayude a poder entender todo esto. Bien. Siguiendo, ¿cierto? En el capítulo 10, versículo 22 al 30, vemos la unidad, ¿cierto?, del Padre y el Hijo. Entonces, los líderes, ¿cierto?, volvieron a insistir en que Jesús se identificara claramente y contestara si en realidad se consideraba como el Mesías de Dios, ¿ya? Entonces, Jesús se refiere otra vez a sus obras como prueba de su identidad como Hijo de Dios y agrega que sus ovejas oyen su voz, le siguen y que les promete, ¿cierto?, seguridad para siempre, ya culminando con una afirmación de la unidad entre él y el Padre. Mientras Jesús andaba, ¿cierto?, en el templo, los judíos lo detuvieron, insistiendo, ¿cierto?, que dijera claramente quién era. Entonces las preguntas implican, según los judíos, un intento de parte de Jesús de engañarlos o jugar con ellos por no hablar claramente, ¿ya? Si tú eres el Cristo, es una frase condicional que asume, ¿cierto?, la realidad del caso. Por ejemplo, ¿cierto?, desde que tú eres. Si este es el sentido del caso, entonces la pregunta vendría de oyentes sinceros que deseaban, ¿cierto?, una aclaración para decidir su relación con Jesús, ¿ya? Se pregunta, ¿cuándo se identificó claramente Jesús? Es cierto que no les había dicho a ellos, yo soy el Mesías de Dios, así directamente, o yo soy el Hijo de Dios, pero lo había insinuado varias veces y en distintas maneras, ¿ya? Inclusive citando testimonios de Juan, Moisés, ¿cierto?, el Padre y sus obras.
Los que tenían, ¿cierto?, la mente abierta pudieron percibir en sus palabras y hechos que reclamaba, ¿cierto?, con todo lo que él hacía y predicaba, el ser el Hijo de Dios. En cambio, se había identificado claramente en conversación con la mujer samaritana, ¿ya? Y con el hombre ciego, ¿cierto? Cuando Jesús lo sana, ahí en estas dos ocasiones, ¿cierto? Se identifica a él como el Hijo de Dios, como el Mesías. Las palabras, ¿cierto?, pueden engañar o interpretarse de distintas maneras, pero no así las obras que son evidencias objetivas e irrebatibles, ¿ya? Por eso Jesús, ¿cierto?, apunta a ellas otra vez como el testimonio más convincente. Jesús afirma otra vez en el versículo 26, ¿cierto?, la incredulidad de los judíos y da la razón, ¿ya?, introducida con la conjunción causal ¿por qué? Aquí, ¿cierto?, versículos 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermosa palabra. En contraste, ¿cierto?, con los que no creen y no le siguen, sus ovejas oyen con comprensión y compromiso. Entonces, estas tres afirmaciones son parecidas a lo que había dicho antes en el versículo 14 y al 16, ¿ya? Entonces hay un mutuo conocimiento, las ovejas oyen su voz, ¿ya? Y el pastor las conoce a ellas. Basadas en este mutuo conocimiento, ¿cierto?, las ovejas obviamente siguen a su pastor, ¿ya? A menudo, ¿cierto?, enfatizamos la calidad de vida eterna. Ciertamente una enseñanza bíblica, ¿cierto? Pero aquí el énfasis es otro, ¿ya? Es una vida que se proyecta hacia el futuro infinito, ¿ya? La afirmación siguiente es redundante, pues vida eterna implica que no perecerán jamás. Nadie, dice, las arrebatará de mi mano, es otra expresión redundante, pero se usa para cerrar toda posibilidad de la pérdida de la vida que Jesús provee, ¿ya? Siempre y cuando la fe, obviamente, sea genuina. Entonces, el verbo arrebatará describe una acción violenta, ¿ya? La mano de Jesús sana, protege, sostiene, acaricia y nos guía. Entramos, ¿cierto?, al capítulo 11, ¿cierto?, donde habla que Jesús es la resurrección y la vida, ¿ya? Podemos ver, ¿cierto?, donde habla en el capítulo 11, ¿cierto?, donde se nos dice que lleva por título muerte de Lázaro, ¿cierto? Y luego del versículo 17 en adelante habla sobre Jesús, la resurrección y la vida, ¿ya? Pero se centra básicamente, ¿cierto?, en la muerte de Lázaro y en la resurrección. Bueno, aquí vamos a ver, cerca de un cementerio, ¿cierto?, había un letrero, el fin del camino, ¿ya? Para muchos, la muerte es la pérdida irreparable, pero ¿realmente qué es? ¿Es el fin o la continuación de la vida? Y en Juan 11, ¿cierto?, Jesús nos da una enseñanza clave en cuanto a la muerte y la vida, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vemos la tragedia irrevocable de la muerte. La muerte, ¿cierto?, representa el fin de la vida. Lázaro era un amigo íntimo de Jesús, ¿ya? Su casa era el hogar de Jesús cuando iba a Betania, ¿cierto?, 6 kilómetros de Jerusalén. Jesús esperó, ¿cierto?, hasta que estaba seguro de que Lázaro había muerto. Tenía algo muy importante que enseñarle a sus discípulos, a María, a Marta y a los demás, ¿ya? Entonces, la prueba de la muerte, obviamente, es muy dura para todos y es difícil perder a un ser amado, pero uno necesita tiempo, ¿cierto?, para recuperarse de la pérdida de un ser muy querido. Lo más triste es que a veces hubo la posibilidad, ¿cierto?, de salvar a la persona. Marta y María tuvieron esta tristeza, porque cuando llegó Jesús, ¿cierto?, Marta salió al encuentro de Jesús, pero aquí hubo una diferencia. Marta sabía, ¿cierto?, que había una vida después de la muerte. Entonces Jesús le dice, ¿cierto?, que iba a vivir Lázaro, que iba a resucitar. Entonces Marta le dice, sí, yo sé que va a resucitar, ¿cierto?, cuando ocurra la resurrección de todos los muertos.
Entonces, pero a diferencia de María, ¿cierto? Ella estaba muy triste y no menciona estas palabras, ¿ya? Entonces ella tenía una tristeza muy grande. Pero Marta, ¿cierto? La activa. Y María, ¿cierto? Estaba como tranquila y no menciona aquellas palabras. Entonces la afirmación más grande, ¿cierto? Jamás hecha sobre la muerte, podemos verla, ¿cierto? En Juan 11, 25 al 26, donde Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Marta sabía, ¿cierto? Lo que creyeron los fariseos y otros, ¿cierto? En el libro de Salmos, en el libro de Daniel. Pero esta frase célebre, ¿cierto? Donde dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿cierto? Es la más importante de todos los dichos que puedan haber habido, ¿cierto? De César, de Napoleón, de Washington, Bolívar, San Martín y otros, ¿cierto? Que es cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces Cristo afirmó la victoria y la vida, ¿ya? Él es la resurrección, ¿cierto? No la promete para el más allá, ¿cierto? Él lo es en la actualidad. Cuando un hombre se convierte, ¿cierto? Tiene una vida nueva. Y sabemos que si llegamos a fallecer, este cuerpo va a morir, ¿cierto? Pero vamos a estar con el Señor. Podemos vivir con la certeza de una vida más allá de la muerte. Entonces puede ser buena o mala, feliz u horriblemente infeliz. Eso no depende, ¿cierto? De Dios, depende de nosotros y exclusivamente de las decisiones que tomemos antes de morir. Y Dios nos ayude. No hay que vivir con el miedo de la muerte, ¿ya? No vamos solos. Jesús dijo que viene a recibirnos y acompañarnos mientras pasamos por esta puerta. Entonces, hay solamente dos clases de personas en nuestro mundo. Los que creen en Jesús y confían plenamente en sus promesas, ya estos van a estar con Él eternamente. Dios nos ayude. Y los que no creen en Jesús y confían en cosas sin importancia como su iglesia, su bautismo, sus méritos, ellos tienen cierta esperanza, pero no tienen una total seguridad. ¿Ya? Dios nos ayude. El hecho, ¿cierto?, que comprobó la afirmación de Cristo, ¿cierto?, son dos órdenes. A los afligidos, ¿cierto?, quitar la piedra, y al muerto, Lázaro, ven fuera, le decía. Entonces, el resultado de esto, ¿cierto?, fe por parte de muchos, incredulidad por parte de algunos, ¿ya? Cuando resucita Lázaro, ¿cierto?, habían algunos que quedaron sorprendidos, otros empezaron a murmurar, ¿ya? Pero Dios nos ayude. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cierto? La resurrección ya no es, ¿cierto?, una promesa, es una realidad, ¿ya? Estas son las buenas nuevas que Jesús trajo al mundo y todavía son noticias. Jesús dice, ven fuera, ¿cierto? Fuera de tu miedo, de tu duda, de tu pecado, ven a la vida, confía en mí. Jesús vuelve a decir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, la conclusión, ¿cierto? La peor muerte no es la muerte física. La muerte que debe entristecernos más es la muerte de la esperanza, de la voluntad, del deseo de superarse, de la muerte de una vida entregada al pecado. Jesús, ¿cierto?, puede sacarlo de esa tumba oscura y estrecha y darle otra oportunidad para una vida nueva. Entonces debemos tomar, obviamente, la determinación y ven fuera, sigamos a Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, aunque esté muerto, vivirá. Dios nos bendiga. Creo que alcanzamos lo más bien, sí, faltan 3 minutos para las 10, así que damos gracias al Señor, esperando que esta palabra, ¿cierto?, este estudio les haya gustado, les haya podido quedar claro, ¿cierto? Como siempre decimos, tratamos de ajustar mucha información en prácticamente una horita, ya muchos versículos, ¿cierto? Así que Dios nos ayude, ¿ya? Dios nos bendiga. No sé si alguien quiere aportar algo. Dios nos ayude. Bien, creo que quedó claro, porque si no hay aporte, si no hay nada, ¿cierto? Quedó muy claro y sabemos, y la palabra es muy clara también este pasaje, así que Dios nos bendiga. ¿Y pastor?
Sí, ¿quién me... hermano Stalin. Hola, Dios lo bendiga, pastor. Mire, lo que pasa es que estaba viendo una diapo ahí que usted pasó cuando hablaba de la resurrección y que sale en la última, como en la última frase, ¿Ya? como que la resurrección es la que es como el cambio de vida ahora, actual, acá en este mundo. ¿Ya? Como que lo entendí así, ya como un nuevo nacimiento. ¿Ya? ¿Ya? O es lo que realmente hablaba Marta, ¿no es cierto?, en la resurrección del día postrero, real. Claro, claro. Sí, porque Marta, bueno, Jesús le dice, ¿cierto? Que no llore, ¿cierto? Que no se aflija porque Lázaro va a revivir, va a resucitar. Entonces Marta le responde, sí, yo lo sé, que en el día postrero, ¿cierto? Va a resucitar. Correcto, sí, lo que pasa es que siempre he tenido entendido en ese tipo de resurrección y lo que vivimos en la vida misma en sí es a un nuevo nacimiento en sí, Así es. más que de una resurrección en sí, Mm, sino que más que a un nuevo nacimiento. sí, Ya. sí, amén. Sí, claramente todos los que hemos sido, ¿cierto? Perdonados por el Señor y traídos a esta vida nueva, ¿cierto? Hemos nacido de nuevo y Dios nos ayude para vivir esta vida nueva conforme a la voluntad del Señor. Y claramente, ¿cierto? Después tendremos esta resurrección, ¿cierto? Bueno, si no partimos, si no morimos, ¿cierto? No vamos a ver la muerte, sino que vamos a ser transformados cuando seamos arrebatados ahí, ¿cierto? Nuestro cuerpo será renovado, transformado en un cuerpo perfecto, ¿cierto? Bueno, pero si morimos, ¿cierto? Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿ya? Y Dios nos ayude también a tener esa esperanza. Así que mi hermano Mario Gallardo, creo que está levantando la mano. Sí. Bendiciones, mi pastor. Bendiciones. Escucha, a ver, es que me le borró la cámara, no puedo, pero no importa. Ya. ¿Sabe? No, el punto mío era, si es posible, con los próximos estudios que usted pase, cuando ponga un autor, sería bueno que lo ponga con el nombre y apellido y el título del libro, Ya. porque he buscado los libros que usted pone Ya. y no he podido encontrarlo. Pues Ya. son muy buenos libros para tenerlo uno y estudiarlo, porque a mí me gusta mucho estudiar, yo compro muchos libros Ya. y me gusta mucho la cultura judía y yo, en fin, muchas cosas. Así Bueno, que eso nomás sería hoy, pastor. ya Muchas mismo. bendiciones. Vamos a tratar de poner también el nombre y apellido, ¿cierto? Para Amén. caso. No, gracias, gracias. Sí. Bien, estamos, ¿cierto? Listos. Damos gracias al Señor, son las 10 en punto. Así que Dios les bendiga grandemente y este libro de Juan es maravilloso. Es uno de los libros más hermosos, ¿cierto? Que puede haber en la escritura porque habla de una forma tan maravillosa donde le da un enfoque especial a Jesús, a su vida, ¿cierto? Al amor de Cristo. Entonces es algo maravilloso, ¿ya?